Ruego a Dios que sigan siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Reciban un amoroso saludo fraternal desde la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental en el municipio de Jericó, provincia del Cartama, suroeste de Antioquia, Colombia, territorio Abya Yala. Ciudadanos planetarios, pero también ciudadanos del reino de Dios, del reino de los cielos. Así tendría que decírsele a los judíos en su momento, en Mateo sobre todo, que conocía al pueblo judío, pero cuando entra con Cristo a la misión, sabe que tiene que hacer distinción porque detestaban y no quisieran escuchar de Dios, pero si los cielos se les habla, ellos ya piensan más en dioses y en griegos y en otras culturas, otras civilizaciones. Pero bueno, acabamos de tener en gracia de Dios hoy 10 de agosto del año 2022 el espacio previo de Fundación Amayá, meditación de la palabra, que invito amorosamente a triangular allí, conectar. Veníamos hablando de esa triangulación, que es esa conexión, esa circulación de información, de sabiduría más que de conocimiento y de discernimiento entre la sabiduría divina o de la divinidad procedente de allí por revelación, por manifestación en base a la oración, el ayuno, la meditación y por la experiencia propia para poder hacer la triangulación, que es el compromiso bautismal de sumergirse en esta propuesta cristiana, en esta propuesta evangelizadora, en esta propuesta de transformación, y viene la común unión, la unidad en la diversidad, que en esa kenosis que se habla de ese abajamiento que lo hace Cristo como testimonio en gracia de sumisión ante el Padre, de obediencia, de respeto, de temor del Padre en el sentido de reverencia, de lealtad, de fidelidad, como buen administrador de este mundo que envió a administrar en su vida pública de 3 años, pero 33 años trabajando para ello, en el plan. Entonces todo ese proceso de planeación, digámoslo así, requiere toda una lectura de realidad, requiere todo un trabajo de acercamiento, de elegir a quiénes deben ser, cómo y para qué, y sintonizar y hacer toda la cartografía social y esa representación enseguida, mirar las culturas, de dónde vienen, bueno, sumerios, griegos, árabes, en fin. Y él desde niño, como niño Jesús caminaba por Egipto, desde Asia, de África, de otras civilizaciones, además de Europa. Desconoce toda esa influencia de los sumerios, los griegos, bueno, en fin, y además los judíos. Entonces, todo eso en gracia de que un ser puede tener por su ser, vida y obra, todo ese testimonio, toda esa trazabilidad, todo ese tejido. ¿Quién mejor que Jesucristo? Pues en esa condición de haberse hecho humano y sentir como humano, pensar como humano y actuar como humano, pero no en lo que llamamos el pecado, siempre fiel al orden natural, a la realidad absoluta, es que es única, que es dinámica, que pues, es sistémica, son todas las partes, sí, que es muy compleja y que se transforma, sí, que estamos llamados en gracia de Dios a ser co-creadores con el Padre, sí, y que estamos llamados a dar testimonio en la evangelización, sentir, pensar y actuar como Cristo, sí, y ser cristianamente alma y cuerpo una unidad, sí, y ser, vivir y obrar conforme al amor, la verdad y la justicia, sí. Ese es el trabajo de la experiencia de vida en este planeta, de esta alma haber incorporado. Y enseguida ya resplandecer, destellar, liberar todas esas energías de las gracias que el Espíritu Santo da generosamente para compartir unidad en la diversidad, que es una de las, digamos, relaciones que hoy se destacan en el diaconado, que es lo que está celebrando nuestra iglesia hoy con San Lorenzo, que fue sometido a las brasas por un emperador, un dirigente de esos que dirige gente, pero sin corazón, o sin corazón de Dios, sin corazón humano, o sea, sin amor y sin razón, pues que no sea la lógica
capitalista o consumista. En ese momento no era el capitalismo, pero sí otra tendencia de apego al tener, al poder y al placer que produce ese pseudo poder, ese pseudo tener y ese pseudo placer, un semidios, pseudo dios de este mundo, de lo inmundo, de lo creado por este mundo, de la corrupción que hemos dicho no natural. Y allí, pues claro, mandan torturarlo y las llamas no lo consumen. Cuenta la historia que él es de España, nuestro hermano nació en España y fue torturado también. Y cuando estaba en las brasas, antes tuvo una oportunidad de que los ángeles lo cuidaban y no lo consumían las brasas. Pero definitivamente sí logra hacerlo, quemarlo vivo. ¿Por qué? Porque provocó la furia, los celos y la ira del gobernante. No recuerdo exactamente el nombre de él, mejor. Porque veían que él estaba teniendo tanto, como diácono, tanto, eso puede generar celos dentro de la misma estructura de la iglesia, no sé, los que son superiores como sacerdote. Hay un diácono que se dedica, los sacerdotes son diáconos al principio, lo decía Wilson Grajales en la Eucaristía esta mañana, de la parroquia de Jesús Amigo en barrio Niquía Bello, en Antioquia, que bien sea para hacer el camino de consagrado de orden sacerdotal, temporalmente son diáconos, un brazo extendido de la iglesia, un servidor pastoral, instituido por San Pablo precisamente en carta a los filipenses, que es que cuando venía del pueblo de Israel se despreciaba a las viudas, las mujeres adúlteras o pecadoras, o los niños y las niñas, entre más pequeñitos, para la sociedad no son útiles porque no son productivos, no son útiles para el gobierno, para la empresa, para la, la sociedad comercial en su época, sea agrícola, sea artesanal, sea cualquier otra función, explotación, minerales, no sé, que en cierta forma hoy diría una industrialización. Todo ello genera inequidades sociales, en salud, en educación, en seguridad social, en servicios públicos, en infraestructuras, bienes, ¿cierto? Que llaman allí ciertos servicios, ciertas condiciones. Entonces, no daba el servicio para atender la iglesia y atender la comunidad menos favorecida, porque entonces se vuelve un enemigo para la iglesia misma o para otras estructuras de poder basadas en una religión, en lo político o en una ideología de negocios, el que usted esté dándole a los pobres y usted no monte allí una sucursal o una agencia que gestiona recursos, que le da buenas condiciones a los demás, porque realmente el poder del dinero no está en tener dinero, sino en el poder liberarse de él. La libertad financiera no es tener dinero suficiente para comprar lo que quiera y hacer lo que quiera con él y someter al que quiera, no. La libertad financiera es espiritual, no tener que depender de él, sino hacerse esclavo de él, saber que es un medio, que es simplemente un medio energético y ya. Pero lo que realmente produce satisfacción de lo que a ello conduce es disfrutar de los servicios que se supone en esa promesa de lo político, en esa promesa de lo económico, en esa promesa de lo social, se va a lograr con el dinero, ¿no? Pues si es salud, no, eso es gracia de Dios. ¿Y cómo se consigue? No es una promesa de lo político, es una promesa profética, usted declararlo. Declárese en estado de salud, declárese en que toma conciencia de que en su ser interior hay algo que está desconectado, en el corazón o en la razón o en la pasión, es decir, es algo material, corpóreo, o es algo mental, o es algo espiritual. ¿De dónde viene? Diría uno que esencialmente la causa de todo ello es en la debilidad espiritual, las falencias a nivel espiritual. Y esas denominadas necesidades que habla Maslow en la pirámide, espirituales, intelectuales, y ya vienen las materiales, en fin, se quedan en las materiales. Entonces la salud pública se queda solamente en un piso basado, sí,
ven en lo contrario a lo que falta para dar la solución, que es la negación de la negación. Entonces terminan afirmando el mismo problema que se llama. O sea, si yo me centro en la enfermedad para atacarla, la corrijo y quedo en la enfermedad, porque estoy en un antirreferente, entonces estoy en una antítesis, entonces en una antipropuesta. Pero si yo me fijo en la vida, en la salud, en el bien vivir, mirando comunidades originarias, mirando otros estilos de vida distintos al que quiere imponer el sistema, el establecimiento, el mercado, porque eso ha hecho la salud. Por citar un de los ejemplos, ya que me metí ahí, servicios de salud, el mercado de bienes y servicios, de medicamentos, de fármacos, de recurso humano que presta el servicio, un montón de cosas justificadas, entre comillas, con un presupuesto para pagar gente, pagar fuerza laboral, pagar materiales o insumos y pagar equipamientos o infraestructura de servicio. Y entonces es un riesgo que se está manejando con el servicio de salud, pero la vida, quien tiene control y dominio sobre su vida y saber en qué momento se va a morir, a no ser que sea un suicida, o que sepa que lo van a matar porque habla la verdad, porque declara proféticamente la verdad, como hacer este tipo de actos, se vuelve enemigo para el sistema quien declare algo en contra del movimiento de lo político, el movimiento de lo económico, el movimiento de lo social, de quienes están apuntándole a esa pirámide, llámese globalización, llámese economía 4G, llámese esas formas de monopolio, así digan que es oligopolio, o que une las diversidades, sí, porque van encontrando las reacciones, se van encontrando las disociaciones, ¿no? Y los tratan de juntar, de sumar, de masificar en una globalidad supuesta, de una supuesta lectura de la realidad, de una supuesta lectura de las necesidades, de una supuesta lectura de los territorios, que lo llaman ahí, pero son realmente las territorialidades que son ignoradas, porque no se cuentan las historicidades de quienes habitamos los territorios que llaman aquí la naturaleza, con las comunidades campesinas, comunidades indígenas, o sea, en gracia de Dios, conectado con las necesidades esenciales de la vida, espirituales, conecta a la vibracional. Es la prioridad y es la oferta mayor, es lo que más en gracia de Dios disfruta. Las intelectuales están pensando también, son otras racionalidades, son otras texturas que se tejen en lo que llaman saber empírico, conocimiento empírico, también el saber profesional, porque en gracia de Dios hemos caminado por la universidad, y no lo hablo en lo personal, seres que habitamos territorio. Entonces en esos tejidos se van elaborando, triangulando lo teórico y lo práctico, es lo que siempre hablaban maestros en paz descanse, Orlando Falsborda, también lo habla Paulo Freire, en las corrientes de Leonardo Boff, de la pedagogía de la libertad, social constructivismo, la construcción social, y Fals por la investigación, acción participativa, que es más desde la práctica un conocimiento aplicado, práctico, directo, para evitar esas formas de dependencia, romper esas cadenas de valor monetario y entrar a generar cadenas de valor espiritual, de valor ambiental, natural. O sea, la naturaleza aquí toda, la comunidad, entonces ahí está lo social, natural social, y lo cultural, porque son todas las diversas culturas, no hay distingos, no hay esos grupos diferenciales, no hay esos sesgos que son hechos también para repartir poco a poco las monedas que se cooptan o se traen al tesoro para hacer como una, pues uno tiene una palabra muy propia acá en el contexto, una natillera, quien se dedica a aumentar los fondos, un Judas que recoge las 30 monedas para él llevárselas después y es que para repartirla en otros, pues quedará una y se queda con 29, o en fin, lo más cicatero, lo más miserable, lo más tacaño. Entonces, claro, eso recibe. Porque entonces llegan las leyes del universo, las leyes universales, además de la reciprocidad. Uno no debe estar dando para esperar que le devuelvan, no, generosamente. Circule, porque en ese mismo sentido, y no es un agüero ni un amuleto, ni es una fórmula, no. Hay que circular, ¿por qué? Porque la naturaleza es circulante.
porque el planeta es circulante, porque toda la creación es circulante, todo lo que somos siendo, es que no nos podemos prescindir o sacar de la foto o sacar de eso que llamamos desde una lectura muy desde la psicología estética el paisaje, porque ahí viene entonces un ejercicio de triangulación que empecé a decir al principio interesante, necesario. Invito pues a reconectar con el video de Fundación Amaya porque al final me adelanté un poquito con este y que también tiene que ver con la práctica de Dios mediante enseguida de cambio gnosis, que es cómo elaborar ese tejido de la triangulación que hemos hablado para configurar los mapas, mapas de la naturaleza, mapas sociales o de la naturaleza humana, la naturaleza no humana, porque las únicas formas de organización social no solo son humanas, nos han hecho pensar desde el antropocentrismo eso, pero las hormigas, los insectos, las mariposas, todo tienen formas de organización social y son muy, no diría uno que amorosos, pero sí son muy acordes a hacerlo juntos, a hacerlo unidos, a ligar, a cumplir las leyes universales, las leyes sistemas. Todo está conectado con todo, hay una interacción, una retroacción, hay un proceso de transformación de la biomasa en energía y esa energía liberada genera otros movimientos, otras dinámicas y por lo tanto otras manifestaciones. Amén. Entonces, todo eso está allí, las complejidades. Eso entonces se va haciendo en contextos, con las lecturas de las realidades allí situadas, según las necesidades. Entonces, claro, esto es la información que debe llegar a las universidades, a las instituciones, a los entes de gobierno, a las empresas. Este tipo de sistemas de información, ambientalmente, contextualmente, que es otro asunto importante, una lectura situada, ser protagonistas, construir con el conocimiento, con todas las versiones, conversando. No tienen que estar de acuerdo, no, es que no se trata de hacer un concurso de que están de acuerdo o no y el concurso de la verdad y la realidad, no, ya hemos dicho desde el principio, pues, sin ser peyorativo, la realidad es única. Lo que cambia es la forma de cada ser tener conciencia ambiental, conectar planetariamente que hemos tanto insistido y transformar, entrar en serio en ese proceso de transformación. Pero mis amores, hasta el momento en que uno no tome la decisión de hacer esa transformación, de morir para nacer, no lo va a lograr. Por lo tanto, todo lo otro es viciado, todo lo otro es estéril, inútil y redunda en un anacronismo, espacio-temporal y energéticamente. ¿Por qué? Porque ya no es lo mismo. Si yo me abstengo de participar, o sea que por omisión, o si yo me voy en contra, o sea por reacción, sin saber por qué, sin sentirlo, simplemente por inercia, o aún sea muy consciente, desde mi lógica, ¿cuáles son las otras lógicas? La lógica de Jesucristo era muy distinta a la lógica del común, como dice San Juan en el Evangelio, que precisamente hoy habla de ser trigo, hay que morir para nacer, porque si no hubiera muerto Cristo en sacrificio, pues no fecunda toda esta palabra y no fecunda todo este testimonio de vida eterna para que la prosperidad siga en el Padre Creador y que el Espíritu Santo siga haciendo el trabajo de en gracia ponernos en el corazón la palabra, ponerla como acción creadora al lado del Padre y con esa acción creadora hacerla verdaderamente acción transformadora, no solos, unidad en la diversidad. Es una de las funciones del diaconado, como decía el Padre Pedro Justo Berrío en la meditación de la palabra hoy. El martirio es otra, que pues, hablaba de celebrar más no como tragedia, sino celebrar con el gozo de que quien es mártir es más cercano a Dios porque entregó su vida al servicio de los menos favorecidos. En las economías, las clases marginales, los llamados pobres, los miserables, los que entre comillas son desechables, así se les dice. Un momentico, en cómo se valora eso, cuál es el concepto o la teoría del valor, qué práctica de valores se están hablando allí, cuál es la identidad, la cosmovisión, la cosmogonía, o sea, lo que vincula con, porque uno desprecia a quien un indígena porque está conectado con la madre tierra, porque vive en una maloca, y que es la maloca, no es la maloca, es la más avispada, sabe vivir porque escucha a la madre tierra, escucha las hormigas,
escucha el sonido del viento, escucha el silencio. Ah, y eso es meditación superior, eso es frecuencias altas. Y eso no es un concepto para aprendérselo en una clase. Vean muchachos, vean muchachas, vean. Esto es el amor, se escribe con A, eso no se escribe con nada. El amor se talla, lo tiene uno tatuado en el corazón, si quiere vivir a la manera de Dios, porque Él fue el que, eso no es una ideología, ni es una patente que se sacó, ni es un, ni es un logo de una empresa, ¿no? Ni de una organización, lo vivió en carne propia. Y es el amor humano, o sea, que no es imposible hacerlo. No le está hablando a extraterrestres, está con seres humanos. Y entonces cuando hablamos en ama ya es desde ahí. Ama ya en el amor cristiano, alma, mente y cuerpo. Claro. Y ya hay otras formas de llamar el amor, no sé. Pero eso ya se ha planteado, no voy a entrar en redundancia allí. Es para que quede claro que lo que seguimos es la realidad fundada en el amor de un ser que representa la divinidad que caminó este mundo y ha dejado un mundo de elaboraciones, de representaciones sociales, de prefiguraciones, porque así como él veía por una prefiguración lo que iba a ser su pasión, muerte y resurrección, y lo vieron los profetas cuando los que eran más del lado del Salvador, Elías o Isaías, que en la prefiguración veían el nacimiento del niño Jesús en el oriente, la estrella del oriente que guiaba, o sea, la conexión cosmotelúrica del ser, ontológica fundamental, lo hemos perdido en la sociedad actual, transmoderna, de que conectamos es con estas redes, que conectamos es en la virtualidad, autopistas de información falsa, de información lejana a la realidad, de información segregada, partecitas. Precisamente el ejercicio de lectura que dejaba en Fundación Amaya es ese, porque toda la Sagrada Escritura se configuró en base a relatos, escritos o contados, pequeñas narrativas, storytelling, pequeñas entrevistas, pequeños encuentros, pequeños, sí, acercamientos. Pero, mis amores, esa información, esas fuentes de información, esas formas de generar la información, ya son pasado. ¿Cómo han pasado? De mano en mano, cómo han pasado de una lectura a otra, de una aplicación. Hay un asunto clave con la Academia de Historia del Ecuador que queremos seguir ahondando profundamente y lo anticipo porque es del espacio de cambio de gnosis, en la lectura de las historicidades, teorías de vida del orden natural basadas en las teorías de vida que narran, cuentan, construyen, tejen, entraman los propios actores en comunidades. La comunidad Napo en el Ecuador, aquí la comunidad en Verachamí, en Andes, con el de Río Sucio, Loma Prieta, Cañamomo, San Lorenzo, amén, que estamos en San Lorenzo. Todo ese espacio de tejido de la trama, que en comunidad de Gunadule o en La Guajira se llama La Mola. Entonces, esa construcción, el círculo de la palabra, todas formas de conocimiento basadas en la tradición oral, o como dice Abadio Green, significados de vida, ¿cierto? Es ponerlos en concurso. Pues Saúl Uribe, que es de la Universidad de Antioquia, es antropólogo de allí, tiene un doctorado en ciencias sociales y viene trabajando precisamente en formas de comunicación no escritas, más video, más audio, más visual, porque así se comunican nuestros hermanos originarios, porque se les ha transgredido su lengua, o sus lenguas, porque son muchos pueblos y son diversas lenguas, su acervo cultural, sus prácticas. Entonces esa pérdida no se puede subsanar tan fácil, una deuda de más de 500 años, porque esa deuda histórica no la compensaron en dinero, no la han pagado. Lo decía en algún momento en paz descanse Fidel Castro, que no hay que pagar la deuda externa y no la deuda ecológica. La huella ecológica, si, como dice el jefe Seattle, que cuáles impuestos y cuáles deudas, y si realmente lo que se tiene que es pagar lo que el daño le hicieron al territorio saqueándolo, sometiendo a su gente,
deteriorándolo en valores. Que ayer, por ejemplo, se meditaba en la palabra era eso, las externalidades o el daño causado por esa acción de intrusión, de invasión, de colonización. Eso se ha valorado. Realmente, ¿quién habría de pagar ello y cómo? Y si tendría precio para pagarlo. La dignidad humana, los estilos de vida de bien vivir, dañar el tejido humano, el tejido de la madre social, el tejido de la madre tierra, el tejido planetario, retrasar un proceso de evolución o alterar un proceso de evolución, prestarle trabas a lo que es la dinámica misma de la creación. Porque es que a eso nos llama a Cristo. La gente cree que es un tema místico, que es un tema religioso, una disculpa para justificarse en sí mismo, en su perdón con todo el amor del mundo, en su estupidez, su ignorancia y en su desobediencia, siguiendo al falso maestro, profeta y sacerdote, por no seguir lo que es bendición. Por eso no hablamos de negativo y positivo, y de contar y de cuantificar y de medir. ¿Para qué? Vea la bendición. Allí está Dios, la divinidad y los caminos de bendición, y siga ello. Y está el testimonio. ¿Qué más? Necesita otro sacrificio, necesita otro Cristo en el siglo XXII. No, ya hay uno. El amor es uno y ya. Ya lo otro son formas de decirlo, de representarlo, de leerlo de otras culturas. No, léanlo en su contexto, según sus realidades, sus necesidades, sus propias complejidades. Y así lo construye allí. Nosotros nacimos en gracia de Dios en este contexto. Leemos desde ahí, cristianamente, alma y cuerpo. Amén. Judíos, claro. Judíos. Pueblo de Israel, claro. Se pone uno a devolverse en la historia de la humanidad, porque son historias mal contadas. Precisamente la historia, acá en mi historia del Ecuador. Si se contara la historia con las historicidades, la historia sería otra. Las historias inenarrables, no narradas, no contadas, porque no interesa. No hablando de dinero, sino contadas en palabra escrita, palabra proclamada, palabra sentida en el corazón, devolviéndose en ese orden. Primero sentirla, proclamarla y declararla, escrita, sin ser en el extremo exegético ni negativo, ni satanizar lo escrito. Pensar que lo escrito demora, sobre todo en los pueblos dominados o en los pueblos sometidos por ese sistema feudal, colonial, neocolonizador, esa forma de hacerlo, que mientras se escribe, pues todo ahora es inglés, y todo ahora que el sello escrito, no. La creación se hizo, Dios la hizo por un soplo de vida, palabra, acción creadora, acción transformadora, que es acción renovadora progresivamente de lo que han de ser estas capas sucesivas de lo que llamamos nosotros visible, denso, sutil, estos planetas, estas galaxias, pero la creación sigue. En cada uno de nosotros hay una oportunidad de seguir tejiendo y seguir avanzando, y crece más Dios, porque crece Dios en nosotros y crecemos nosotros con Él. Amén. Esa es la idea de la transformación, sino cuál. Que los que leyeron la energía un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, que Einstein, hay lecturas de seres que conectan, dice Robledo, Irene, con otros planos, otros dharmas, que establecían comunicación con seres de luz de otras humanidades, una transhumanización, humanidades previas a estas, que aún siguen habitando otros planetas, y no es estados de deslucidez mental, no. Carl Gustav Jung, psicólogo, ahí estaba. Filósofos como Husserl, ayer hablábamos de Edmund Husserl, fenomenólogos, ahí estaban. El mismo Einstein, cuántico, científico, ahí estaban. Tesla, todos ellos sabios, porque se conectaban con seres de luz. Llaman así, seres de orden superior, un orden espiritual más que mental y más que emocional. Como nosotros no tejemos la realidad sino con lo que nos cuentan, muchas veces sin saber si es verdad o no, o la realidad de otros.
Mis amores, ha sido un placer. Quedo muy agradecidos. Sigan siendo bendecidos. Dejamos por hoy la meditación. Un abrazo. Hasta mañana, si Dios quiere.